La sombra persistente. Definiendo la explotación laboral en México. La explotación laboral es un problema muy grave. No se trata solo de sueldos bajos. Se trata de un trato injusto. Se trata de patrones que se aprovechan de sus trabajadores. Esto seguido significa que la gente trabaja horas muy largas, descansan muy poco, pueden enfrentar condiciones peligrosas en sus trabajos, puede que no tengan equipo de seguridad. Muchas veces, estos trabajadores no tienen voz. Sienten que no pueden quejarse. Sus derechos básicos son ignorados. Esto es un ataque a la dignidad humana. Este problema tiene raíces profundas en México. Afecta a millones de personas todos los días. Tenemos que hablar de esto. No podemos mirar para otro lado. La historia de este problema proyecta una sombra muy larga sobre México. Esta explotación no es algo nuevo. De hecho, comenzó hace muchos siglos. Durante la época colonial, los conquistadores españoles obligaron a los pueblos indígenas a trabajar. Trabajaron duro en las minas de plata. Trabajaron en grandes fincas agrícolas conocidas como haciendas. Estas personas no tenían libertad de verdad. Su trabajo duro construyó una riqueza enorme para la corona española y las élites coloniales. No los benefició a ellos ni a sus comunidades. Este sistema brutal de abuso creó un precedente terrible. Creó un patrón de maltrato y desigualdad. Tristemente, este patrón continúa de varias formas hasta el día de hoy. La Revolución Mexicana, que empezó en 1910, prometió un cambio importante. Fue un conflicto largo y sangriento. Los mexicanos comunes lucharon por muchas razones. Lucharon por tierra, lucharon por libertad y, muy importante, también lucharon por condiciones de trabajo justas. La Constitución de 1917, que nació de esta revolución, incluyó el famoso Artículo 123. Este artículo fue de verdad revolucionario para su tiempo. Prometía una jornada laboral de 8 horas, prometía un salario mínimo, garantizaba el derecho a formar sindicatos. También buscaba proteger a las mujeres y a los niños trabajadores. Pero estas eran promesas en papel. Hacerlas realidad ha sido una lucha constante. ¿Por qué este problema de la explotación laboral sigue importando tanto hoy, en el 2025? Importa porque esto no es solo un capítulo en un libro de historia. Es una realidad actual y dolorosa para muchísimas personas. Esta explotación frena el progreso social y económico de México. Atrapa a las familias en círculos de pobreza. Alimenta el descontento social y hace más profunda la desigualdad. Crea una sociedad donde la justicia no está al alcance de todos. Ignorar este problema que sigue es un error muy grave. Es una falla moral. Nosotros, como sociedad, tenemos el deber de todos de enfrentar este problema directamente. El bienestar futuro de los trabajadores mexicanos y de la nación entera depende de las acciones que tomemos ahora. De las cadenas coloniales a los retos modernos, la explotación colonial en México no fue al azar, fue organizada y muy arraigada. Los conquistadores españoles establecieron sistemas brutales para sacarles el trabajo. El sistema de encomienda daba a los colonos españoles control sobre comunidades indígenas enteras. Se les obligaba a dar trabajo y tributo. Después, el sistema de repartimiento obligaba a los hombres indígenas a trabajar por tiempos definidos, seguido lejos de sus casas. El peonaje por deudas se volvió otra herramienta cruel. Los trabajadores y sus familias quedaban atrapados en deudas por generaciones. Nacían con deudas. Trabajaban toda su vida para pagarlas. Muchas veces morían todavía endeudados. Sus vidas prácticamente pertenecían a otros. Esta fue la base terrible de una sociedad profundamente desigual. El porfiriato, el largo gobierno del presidente Porfirio Díaz a finales del siglo XIX y principios del XX, empeoró las condiciones para muchos trabajadores mexicanos. Díaz impulsó la modernización. Se construyeron ferrocarriles por todo el país. Nuevas industrias, como la minería y los textiles, empezaron a crecer. La inversión extranjera fue bienvenida. Pero este progreso aparente tuvo un precio altísimo para el trabajador común. Los trabajadores en fábricas, minas y en las enormes haciendas enfrentaban dificultades y explotación extremas.
Generalmente trabajaban de 12 a 16 horas cada día. Su paga era mínima, apenas suficiente para sobrevivir. La seguridad en el trabajo casi no existía. Cualquier intento de organizarse o protestar seguido se enfrentaba con represión violenta. Esto creó un polvorín de tensión social. La revolución se volvió inevitable. Después de la Revolución Mexicana, se escribieron nuevas leyes. El artículo 123 de la Constitución de 1917 fue una luz de esperanza. Se consideraba uno de los códigos laborales más avanzados del mundo en ese tiempo. Reconocía formalmente una gran cantidad de derechos de los trabajadores. Buscaba crear un equilibrio de poder más justo entre patrones y empleados. Pero, el reto de poner en práctica estas leyes avanzadas resultó enorme. Intereses económicos poderosos se resistieron fuertemente a estos cambios. La corrupción extendida seguido debilitó la aplicación efectiva de las nuevas leyes laborales. Algunos sindicatos, desafortunadamente, se volvieron instrumentos de control político en lugar de verdaderos defensores de la protección del trabajador. La lucha difícil por la verdadera justicia laboral tuvo que continuar, generación tras generación. La globalización y las políticas económicas neoliberales a finales del siglo XX trajeron retos nuevos y complicados. El surgimiento de las maquiladoras, plantas de ensamble seguido ubicadas cerca de la frontera con Estados Unidos, creó muchos trabajos nuevos. Pero estos trabajos muchas veces venían con condiciones problemáticas. Los salarios eran seguido muy bajos, el trabajo era muy repetitivo y físicamente exigente. Había una presión intensa para cumplir con altas cuotas de producción. Los sindicatos en estos sectores eran seguido débiles, o a veces